En esta clase vamos a abordar dos temas que son muy importantes a la hora de hablar del liderazgo. En primer lugar, el tema de la creatividad y en segundo lugar, el tema de la abundancia. Para recorrer este camino hacia una creatividad y una abundancia feministas, primero tenemos que hablar del yo como lideresa. Después hablaremos de esa creatividad y de esa abundancia en clave feminista y desembocaremos en una reflexión acerca de cuáles son los agentes de bloqueo de nuestra creatividad y nuestra abundancia. Yo lideresa. Es muy importante que nos situemos desde el yo lideresa, y reflexionemos acerca de cómo nosotras vivimos ese liderazgo. Para mí es muy importante que abordemos el concepto de mismedad. La mismedad es la manera en la que nosotras nos presentamos al mundo desde nuestro yo, desde nuestra identidad. Es la manera en la que, después de haber vivido un proceso de crecimiento personal y empoderamiento, podemos compartir con el mundo esas herramientas, ese camino que hemos vivido y hemos experimentado para generar espacios de liderazgo feminista. La creatividad es un aspecto clave de la lideresa. Sin embargo, la creatividad está poco explorada. Sí que es cierto que se habla mucho de creatividad, pero le falta un punto que es clave en todo esto, y es el análisis de género y la perspectiva feminista. La sociedad en la que vivimos no fomenta la creatividad. Si bien es cierto que hablar de creatividad puede incluso estar de moda actualmente, el concepto de sociedad patriarcal está muy enfrentado al desarrollo de la creatividad. Por ejemplo, las herramientas creativas o los procesos creativos solo se asocian con un periodo de la vida, que es la infancia, y conforme crecemos vamos perdiendo esa creatividad y vamos adaptándonos más al modelo del sistema patriarcal y capitalista, que está más orientado hacia la productividad en masa. El ser una persona singular, el ser una persona única, el destacar, muchas veces también se ve como algo negativo. No queremos destacar por miedo a el que dirán, no queremos sufrir las consecuencias de ser la única persona que difiere, ¿no? Y esto está muy relacionado en cómo concebimos la creatividad. La creatividad, al igual que las emociones, no se contempla como una manera de expresar nuestra salud. Cuando nosotras bloqueamos esa creatividad, generalmente tiene una serie de consecuencias en nuestra salud muy concretas, ¿no? Las terapeutas decimos que cuando hay problemas relacionados con el acúmulo de quistes, de masas, de cáncer, hay detrás fuertes vivencias de creatividad encapsulada. Por eso es muy importante que en la edad adulta desarrollemos de una forma u otra nuestra creatividad y que nos conectemos con nuestra infancia y con nuestra niña interna. Que hagamos un diálogo con nuestra niña más creativa y no la traigamos al presente, y que eso nos ayudará sin duda a poder expresar nuestra mismedad, nuestra yo lideresa. La creatividad también está estrechamente vinculada con el emprendimiento. Todas las personas podemos llegar a ser creativas, pero todas las personas no llegamos a generar emprendimientos. Una persona emprendedora inevitablemente tiene que ser creativa. Si no fomentamos la creatividad, difícilmente podremos llevar a cabo procesos de emprendimiento que estén basados en nuestra esencia, ¿no? Recordar cuando hemos visto en el material didáctico los diferentes modelos que hay de emprender, ¿no? Y emprender desde nuestro yo, emprender desde nuestras ganas, desde nuestras emociones, es sin duda el camino más satisfactorio.
¿La lideresa se hace o nace? Esta es otra pregunta clave. La lideresa se hace a través de los procesos de autoconocimiento. Veamos la creatividad feminista. La creatividad es la capacidad que tenemos de facilitar y de inventar. La creatividad juega un papel muy importante en los grupos y en las organizaciones. Por eso, cuando una persona destaca por su creatividad, es una persona muy valiosa para ese grupo, para esa organización. Para que un grupo o una organización sea creativa, la lideresa inevitablemente tiene que serlo. Y como hemos dicho antes, como la lideresa y la persona creativa se hace, tenemos que estar constantemente fomentando ese lado creativo que contribuya inevitablemente después a los grupos y las organizaciones en las que participamos, así como en nuestros propios proyectos de emprendimiento. El papel de la lideresa, por tanto, será buscar siempre nuevos enfoques, innovar, explorar, superar obstáculos, pero sobre todo trabajar consigo misma, trabajar con sus propios bloqueos, trabajar con sus creencias, trabajar con sus emociones, y todo esto sin duda será el camino adecuado para poder conseguir emprendimientos basados en la creatividad. Y vamos a la creatividad feminista. Esa creatividad feminista, por supuesto, difiere del modelo clásico de creatividad. La creatividad feminista es aquella que aprovecha los objetivos del feminismo para generar entre esos espacios vacíos que deja la creatividad sin perspectiva feminista nuevas oportunidades para el crecimiento, la expansión, los proyectos, etc. Esto quiere decir que basándonos en la teoría y práctica del feminismo, es decir, la búsqueda de la igualdad, de la inclusión, de los derechos humanos, podemos generar proyectos de emprendimiento muy enriquecedores para nosotras. Las necesidades, por ejemplo, las necesidades específicas de las mujeres, la representación de otros cuerpos, contar la realidad desde el lado que falta, obtener fuentes de información nunca exploradas por el sesgo de género. Estas pueden ser algunas de las ideas que nos puede llevar a emprender a través de la creatividad feminista. Vamos con el concepto de abundancia. La abundancia es una gran cantidad de algo, ¿no? Y está muy asociada a la prosperidad y a una buena situación económica. Actualmente se habla mucho de abundancia y se habla mucho de abundancia en relación al dinero. Para mí es muy importante que hablemos del dinero. Las mujeres tenemos que hablar del dinero, de la relación que tenemos con el dinero, porque históricamente tenemos una relación con el dinero que está basada en la desigualdad y en la discriminación. Y todavía venimos arrastrando esto y lo hemos visto en el temario, ¿no? Aunque las mujeres estemos ya incorporadas al mercado laboral, aunque las mujeres llevemos a cabo nuestros propios proyectos de emprendimiento, sin embargo, todavía existen muchos bloqueos respecto al dinero. Bloqueos que, por ejemplo, nos hacen valorarnos poco a nosotras mismas económicamente, bloqueos del tipo que nos cueste trabajo cobrar por nuestros servicios, que pongamos precios bajos y tarifas bajas a nuestros servicios y productos. Entonces, ahí estamos viendo cómo, a pesar de que se hable tanto de la abundancia y a pesar de que la mujer o las mujeres ya participemos activamente de la economía, todavía quedan muchas cosas que hacer, ¿no? Y esto se evidencia perfectamente en el ámbito, en el espacio de lo doméstico y también en el espacio de lo público, ¿no? Con la discriminación salarial o la falta de pago de los trabajos domésticos y de cuidados en el hogar. A la abundancia se accede, según el planteamiento hegemónico, por dos vías: desde el liderazgo o como una agente pasiva del modelo de liderazgo en cuestión. Y yo estoy de acuerdo en que la abundancia la recibamos todas las personas, independientemente de si ejercemos roles de liderazgo o no. Pero no me parece adecuado que tengamos una
postura pasiva ante ello, sino que seamos personas activas que busquemos en nuestro entorno y en el universo esa abundancia que nos traiga lo que estamos buscando. Cuando hablamos de abundancia en clave feminista, estamos hablando de otra cosa, ¿no? No es poner el dinero en el centro de la abundancia. Cuando hablamos de abundancia en clave feminista, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de querer todos los derechos humanos para todas las personas. Estamos hablando de sororidad, de aumentar la potencia de los lazos de sororidad de las mujeres, de la autonomía, de los cuidados, ¿no? de todas esas reivindicaciones feministas que inevitablemente van a traer prosperidad económica a las mujeres, pero que no tiene que, el dinero en sí como concepto capitalista no tiene que estar en el centro. Hay otras materias que deben ocupar ese centro para que de verdad tengamos abundancia en las mujeres, ¿no? Creo que es una estrategia capitalista el desviarnos de nuestros objetivos de abundancia, que deben ser los que ya he mencionado antes sobre derechos humanos, acabar con la feminización de la pobreza, tener lazos de solidaridad con otras mujeres y no colocar al dinero como concepto capitalista en el centro. Bueno, y os lanzo algunas preguntas en referencia a la abundancia. ¿De qué manera nos relacionamos las mujeres con la abundancia históricamente? Seguimos arrastrando en nuestra psique las consecuencias de haber sido privadas de la libertad de gestionar nuestros propios recursos. Bien, ahora vamos a los agentes de bloqueo. Los agentes de bloqueo son grandes saboteadores de las oportunidades que nos brinda la vida. Algunos ejemplos de agentes de bloqueo pueden ser la culpa, el miedo, la vergüenza, los pensamientos negativos. Y de esto yo creo que las mujeres sabemos muchísimo de culpa, de miedo, de vergüenza, de pensamientos negativos, por el proceso de socialización que hemos vivido, ¿no? El lado en el que estamos nosotras a la hora de procesar todas las normas morales y éticas de la sociedad, de procesar la relación con nuestro cuerpo, de emitir una respuesta ante los acontecimientos que nos suceden en la vida. La culpa, que ya la hemos mencionado en el curso, es una forma de castigarse que no sirve para nada. Sin embargo, no sirve para nada, pero sí es muy, muy poderosa y tiene muchos beneficios para el sistema patriarcal, porque es un mecanismo de control, para mantenernos controladas. La culpa por dedicarnos tiempo a nosotras mismas, ¿no? En lugar de estar de manera abnegada hacia los demás constantemente. Porque el sistema patriarcal sabe, conoce la importancia de los trabajos domésticos y de cuidado de las mujeres y sabe que si nos dedicamos a nosotras mismas más tiempo que del que dedicamos a otras personas, al final será ese propio sistema el que tenga que asumir un montón de tareas de domésticas y de cuidado que no puede hacerse cargo económicamente, ¿no? Conoce que las mujeres movemos el mundo. Culpa por no ser madres perfectas, ¿no? Siempre estamos enfrentadas a la mujer buena, a la mujer mala, a la madre perfecta, a la mala madre. Siempre estamos constantemente enfrentadas en una dicotomía en la que nosotras siempre somos, al fin y al cabo, las culpables. Y culpa por no cumplir con las normas morales, culpa por abortar, culpa por tener relaciones sexuales con quien nos apetezca, culpa por vestirnos como nos da la gana. El miedo. El miedo es otro agente de bloqueo muy poderoso y del que es muy difícil también deshacerse. Mientras que los hombres han sido socializados en ser valientes, las mujeres hemos sido socializadas en el miedo. Hay un montón de mensajes en la sociedad que nos dicen constantemente que las mujeres somos más débiles. Y esto inevitablemente incide en nuestra psique, generando una indefensión ante las situaciones de la vida. Y el miedo a muchas cosas, no es ese miedo patriarcal, miedo al qué dirán, miedo a hablar en público,
miedo a ser rechazada, a perder la estabilidad, miedo a perder el tren, ¿no? A que se nos pase el arroz. Hay muchos tipos de miedo que las mujeres tenemos que estar constantemente enfrentando. Entonces, siempre que aparezca uno de estos miedos, o muchos más, ¿no? Que existen, tenemos que preguntarnos cómo hemos aprendido ese miedo, ¿eh? El miedo es algo natural y tiene una parte positiva porque nos mantiene alerta en muchos sentidos, pero también cuando ese miedo es tan perverso, es fruto de un proceso de socialización diferencial de género, tenemos que empezar a identificarlo y empezar a construir nuevas formas con las que afrontar nuestra vida diaria, que no estén basadas en el miedo. Y por último, la vergüenza. Vergüenza del propio cuerpo, vergüenza de destacar, vergüenza de nuestras voces, vergüenza de mostrar nuestros conocimientos. La vergüenza es un bloqueo de nosotras mismas, de nuestra mismidad. La vergüenza nos impide expresar al mundo quiénes somos. Hablemos de resiliencia. Esa capacidad que tiene rostro de mujer, ¿no? Esa capacidad para superar las circunstancias traumáticas y adoptar positivamente a situaciones adversas. Como he dicho, la resiliencia tiene rostro de mujer. Las mujeres llevamos históricamente una carga muy grande que nos hace entrenar esa resiliencia constantemente, ¿no? Hay muchos ejemplos de mujeres que han utilizado esta resiliencia basadas en la superación de circunstancias de su vida complicadas para de esa forma sacar proyectos adelante de emprendimiento y colocarse frente al mundo como lideresas, ¿no? El ejemplo de Anabela, de la Fundación Anabela, que es una mujer que sufrió violencia en la pareja y gracias a haber salido adelante y haber hecho un proceso muy duro de autoconocimiento y de resolución de sus problemas, pudo convertir todo esto en una fundación que ayuda a otras mujeres en esa situación, ¿no? O el ejemplo de Pamela Palenciano, una chica que también sufrió violencia en la pareja y que actualmente recorre el mundo con un monólogo que se llama No solo duelen los golpes, contando su historia. Que son proyectos muy, muy concienciadores de cómo las mujeres podemos salir de situaciones muy complicadas que el sistema patriarcal nos ha puesto por delante y convertirla en proyectos de emprendimiento preciosos que además ayudan a otras mujeres, ¿no? Y que suman, en definitiva, todo esto que estamos hablando, ¿no? Creatividad, abundancia y liderazgo feminista. Os invito a pasar por el foro y a que hablemos de estos temas de creatividad, que hablemos de abundancia, que hablemos de proyectos de emprendimiento basados en la resiliencia y que reflexionemos sobre estas cuestiones a nivel personal, ¿no? ¿En qué lugar estoy yo ahora mismo respecto al liderazgo, a la abundancia, a la creatividad y a mi capacidad de acompañar procesos de emprendimiento de otras mujeres?